Listo. Buenas tardes para todos. El tema de la reunión de pared de hoy es uso de malla en terreno contaminado. Entonces, en primer lugar, el uso de la malla se introdujo por Usher en 1958, pero fue hasta 1980 cuando Liechtenstein la popularizó en el manejo de los defectos de la pared abdominal. En ese momento, especialmente en la región inguinal. Y el uso de la malla ha evolucionado hasta el punto de que se ha convertido en el estándar de oro de la cirugía de la pared abdominal. Hoy en día, la gran mayoría de las cirugías de corrección de defectos de la pared abdominal incluyen el uso de un material protésico en la técnica quirúrgica. Entonces, dentro de las indicaciones, pues todas las hernias incisionales tienen indicación de malla. La mayoría de recomendaciones en cuanto a manejo de hernia parostomal también indican el uso de la malla. La hernia inguinal, a pesar de que existen múltiples técnicas en las que no se utiliza material protésico, en la gran mayoría de los casos está indicada la utilización de una malla. Las hernias umbilicales, especialmente las que tienen un defecto mayor de 1 centímetro, también tienen indicación de utilizar material protésico según las guías europeas. Asimismo, las hernias epigástricas, y como hemos visto en reuniones previas, el cierre de la laparotomía, aún sin que existan defectos previos, también tienen indicación de malla, especialmente en pacientes de alto riesgo, que es lo que llamamos malla profiláctica en laparotomía. ¿Cuál es el papel que cumple este material protésico en la corrección de los defectos de la pared abdominal? Impactar en la recurrencia después de la corrección quirúrgica, es decir, todos los estudios que han evaluado los desenlaces de utilizar mallas en defectos de la pared, la principal ventaja está en que disminuye la recurrencia de esas hernias que se han corregido. Entonces, cuando uno pone en una balanza el efecto que se quiere lograr al poner una malla, que es disminuir la tasa de recurrencia, tiene que poner de contrapeso todo lo que puede acarrear la utilización de un material extraño en la pared abdominal. En este cuadro están las principales complicaciones o efectos no deseados que puede tener colocar una malla, entre ellos las adherencias intestinales, la formación de fístulas, extrusión del material, la formación de seromas, dolor crónico, migración y la infección como uno de los desenlaces que más nos importa en este tipo de intervenciones. Entonces, si queremos hacer que la balanza se incline hacia el lado de disminuir la tasa de recurrencia y que esas complicaciones pierdan peso, debemos ver de qué manera se puede disminuir la presentación de estas complicaciones asociadas a las mallas, específicamente la infección. Entonces, en cuanto a riesgo de infección de pacientes sometidos a cirugía de corrección de hernia, hay unos factores de riesgo que están bien descritos que aumentan la probabilidad de presentar infecciones del sitio operatorio en este contexto. En esta lista pueden ver los principales de ellos. En 2010, el grupo de trabajo de hernia ventral publicó esta revisión de la literatura y hace unas recomendaciones y crea una estratificación de riesgo de los defectos de la pared, y esta estratificación de riesgo la dividen en 4 grados, en las que el grado 1 es la de bajo riesgo, que no tiene ni comorbilidades ni historia de infección de la herida quirúrgica previa. El grado 2 son los pacientes que tienen comorbilidades, principalmente las de esta lista de factores de riesgo que les mencionaba. La grado 3 son las que tienen un alto potencial de contaminación y se relaciona sobre todo con pacientes que han tenido infecciones de la herida previa, que tienen un estoma dentro de las diferentes intervenciones que se han hecho y en los que hay una disrupción del tracto gastrointestinal por la contaminación que esto acarrea. Y las grado 4 infectadas son las que ya tienen un diagnóstico de infección activa o tienen una licencia de origen séptico de la corrección. Si dicen que no se escucha, me avisan, por favor. Entonces, la grado 3 y grado 4 de esta clasificación del grupo de trabajo de hernia ventral son como las principales que nos ocupan en el tema de hoy, que es malla en terreno contaminado. Esta publicación ellos la hicieron con la intención de definir, de acuerdo al riesgo de esta tabla, cuál es el tipo de material protésico que deberíamos utilizar. Y en esos grado 3 y grado 4, el uso de material sintético está desaconsejado, especialmente en las grado 4, en las que ellos dicen que no se recomienda en absoluto, y aún más, en esta publicación ellos abogan por la utilización de material biológico.
Como les decía, esto fue en 2010. Entonces uno se enfrenta ahí a una situación, una duda a la hora de manejar a los pacientes que tienen un defecto de la pared abdominal y que requieren una corrección con malla y entonces tienen factores de riesgo para que tengan un campo quirúrgico contaminado. Entonces, pacientes que tienen estomas, que tienen infecciones previas en la herida quirúrgica, aunque ya estén resueltas, pacientes en los que se vaya a realizar una resección intestinal, en los que se sospeche infección y en los que definitivamente el tipo de herida se considere una herida contaminada. Entonces, para hablar de herida contaminada o herida sucia o limpia contaminada, recurrimos a la clasificación del CDC. Y para hablar de mallas en terreno contaminado, pues principalmente nos van a preocupar los tipo 3 y tipo 4, en los que básicamente hay una disrupción del tracto gastrointestinal o de algún tracto que tenga colonización microbiológica, o las heridas sucias son aquellas pues, que ya por su tiempo de evolución o por su compromiso infeccioso activo, las vamos a clasificar en grado 4. Entonces, pocos años después de haberse publicado esta clasificación de riesgo, se hizo este estudio por el grupo de Canters, se publicó en 2012 y ellos evaluaron la clasificación de riesgo que habían propuesto en el 2010, cómo se relacionaba con ocurrencias del sitio operatorio o eventos del sitio operatorio. Y el grado 3 y grado 4 lo unificaron en un único grado 3 y encontraron que en ellos casi la mitad de los pacientes iban a tener algún tipo de evento asociado al sitio quirúrgico. Los grado 1, que son los de menor riesgo, el 14%, y los grado 2, que son los que tienen comorbilidades o la historia de una infección de la herida quirúrgica, cerca del 30%. Entonces, cuando tenemos una cirugía en la que inevitablemente vamos a enfrentarnos a una herida que esté contaminada o incluso en algunas ocasiones sucias, nosotros nos podríamos preguntar si está o no está indicado utilizar malla. En caso de que esté indicado, ¿qué tipo de malla debemos utilizar? ¿Existe alguna relación entre la densidad de esa malla y la porosidad de la misma en cuanto a los desenlaces? Y estas preguntas que uno se puede plantear, pues se las han venido haciendo desde hace tiempo. En el pasado, pues muchos cirujanos han evitado el uso de materiales sintéticos debido a estudios previos que mostraban, por un lado, una alta tasa de morbilidad, especialmente de la infección de sitio operatorio, y adicionalmente, alta tasa de reintervenciones y retiro de malla. Esta opinión surge de estudios de finales de los 90. Este es uno de ellos en los que estos son dos de ellos, perdón, en los que se encontró que efectivamente utilizar material protésico en la corrección de estas hernias podría estar relacionado con mayor tasa de infecciones y mayor necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. Esta relación que se encontraba entre complicaciones quirúrgicas y utilización de material sintético hizo que a finales de esa década de los 90 se motivara la utilización de material biológico como una alternativa que buscaba disminuir la tasa de complicaciones. Inicialmente, la utilización de esos materiales biológicos tuvo muy buenos resultados y era muy prometedor, pero posteriormente los diferentes estudios fueron mostrando, sobre todo cuando lo comparaban con material sintético, aquí les muestro algunos de ellos, como les digo, hay muchas publicaciones al respecto, pero uno podría concluir que casi todas esas publicaciones concluían en que las mallas biológicas mostraron resultados similares o incluso peores al comparar con mallas sintéticas en reconstrucciones complejas y en terrenos contaminados, que es el tema que nos ocupa en esta charla. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el material biológico tenía costos mucho más elevados y que su desarrollo era más complejo que el material sintético, que era pues meramente un proceso industrial. Adicionalmente, estudios famosos en este campo, como la publicación de la doctora Choi en 2012, ella utilizó la base de datos del Programa Nacional para Mejorar la Calidad Quirúrgica de los Estados Unidos y analizó más de 33.000 casos en un periodo de 5 años hasta el 2010. Evaluó que el uso de mallas en corrección de hernia ventral en heridas limpias, contaminadas y contaminadas, es decir, tipo 2 y tipo 3 del CDC, incrementó significativamente el riesgo de ocurrencias en sitio operatorio, y la conclusión de este estudio fue sugerir que se evitara el uso de mallas en cualquier tipo de contaminación de las heridas quirúrgicas. Sin embargo, poco después de este artículo, en 2013, el grupo de Carbonell evalúa los desenlaces en heridas
contaminadas a la hora de reparar hernias ventrales utilizando mallas sintéticas, y los resultados de este estudio fueron como los que sentaron las bases por las cuales la utilización de mallas sintéticas no se desaconseja completamente, especialmente en tipo 2 y tipo 3. Fueron los pioneros en demostrar la seguridad de este tipo de material. Ellos evaluaron 100 pacientes llevados a una corrección de hernia ventral en la que usaron una malla de prolene liviana. Todos los pacientes eran grado 3 de ellas, de la clasificación del grupo de hernia ventral, más no de la clasificación de tipo de herida del CDC. En cuanto al tipo de herida del CDC, el 42% eran limpias contaminadas, es decir, tipo 2, y cerca del 60% eran contaminadas, es decir, tipo 3. El principal desenlace evaluado fue la infección de sitio operatorio a 30 días y se vio que los porcentajes de infección pues, eran aceptables, de 7% en las limpias contaminadas y poco menos del 20% en las contaminadas. Solo hubo 4 pacientes que requirieron el retiro de malla y ninguno de esos casos fue por ISO. Entonces esto sentó como las bases para la utilización de mallas sintéticas en este tipo de heridas. Posteriormente, basados en resultados como el de este estudio, alentaron a más investigaciones. Aquí, pues esto no es un club de revista, pero realmente las recomendaciones parten de todas las publicaciones que se han hecho, entonces les voy a mencionar rápidamente como los estudios más importantes. Uno de ellos es este, publicado en 2013 por el doctor Carbonell y su grupo. Realmente lo que hicieron fue una revisión de la literatura y encontraron que la utilización de malla sintética en terreno contaminado era una opción segura porque los desenlaces eran comparables con los pacientes que se sometían o a cierre primario en términos de infección o a utilización de mallas biológicas. Incluso en algunos casos las mallas biológicas tenían peores desenlaces. Otro es este publicado por el grupo del doctor Morales Conde en 2022. Evaluaron los pacientes que tenían hernia ventral compleja con alto riesgo porque eran campos contaminados, es decir, heridas tipo 3 del CDC. Y ellos hacen una revisión sistemática de un metaanálisis. Al final incluyeron 17 artículos, compararon la malla absorbible a mallas absorbibles con mallas sintéticas y evaluaron la recurrencia, la ocurrencia de sitio operatorio y la infección de sitio operatorio, así como la reintervención. El único desenlace que tuvo significancia estadística fue la infección de sitio operatorio, en la que había mayor infección en los pacientes con malla absorbible. Los que utilizaban malla sintética no tenían tanta tasa de infección como los otros. Esta es otra publicación, es un estudio retrospectivo, más de 500 casos. Aquí compararon cierre primario solo con sutura, pacientes que tenían malla biológica, pacientes que tenían una malla sintética pero absorbible, o pacientes con malla de prolene básicamente. La conclusión es que en terreno contaminado, que era el objeto del estudio, vean que limpias contaminadas, es decir, tipo 2 eran 245 y contaminadas, es decir, tipo 3 eran 214, incluso incluyeron heridas sucias que eran 82 casos. Ellos concluyen que en terreno contaminado la malla sintética no solamente es segura, sino que disminuye significativamente el riesgo de infección de sitio operatorio y la recurrencia al compararlo con mallas biológicas y bioabsorbibles. Y finalmente esta publicación también es un estudio retrospectivo realizado entre 2012 y 2019. Fueron 69 casos, 33 de ellos heridas tipo 2 y 36 heridas tipo 3. Utilizaron mallas sintéticas de alta densidad en el espacio subley y evaluaron la morbilidad 30 días. Encontraron, como les decía también en la primera publicación, unos desenlaces aceptables en términos de infección de sitio operatorio. A medida que se iban haciendo estos estudios comparativos entre mallas sintéticas y biológicas, surgían unas nuevas tecnologías para ese momento de la publicación, y este es uno de los estudios que más encuentra uno cuando revisa el tema, que es el estudio COBRA. En este estudio, ellos evalúan los desenlaces de utilizar una malla biosintética que está formada por este material que es poligliconato. Entonces, lo que concluyen es que es una buena alternativa, tenía una recurrencia del 17% a un seguimiento de 2 años y una tasa de infección de sitio operatorio del 19%. En estos pacientes también se trataba de heridas contaminadas. Y esta es otra de las publicaciones relacionadas con este tipo de materiales en los que el desenlace no fue tan bueno cuando comparaban cuando veían a qué paciente le habían puesto estos tipos de material biosintético, se veía que la indicación era un poquito dudosa porque más de la mitad de los pacientes era grado 1 o grado 2, es decir, más de la mitad de los pacientes habían puesto material biosintético en una herida limpia o limpia contaminada, que en teoría no era la indicación de evaluarla o de comparar los desenlaces. Y adicionalmente, cuando ven en los pacientes de mayor riesgo, que son los tipo 3 y tipo 4,
hubo mayor tasa de ISO en los pacientes en los que se utilizaba el material biosintético. Es decir, en este caso, una malla de prolene ganaría en cuanto a tasa de infección de sitio operatorio respecto a las otras. Ya cuando pensamos pues en la utilización de la malla, tenemos que hablar de los materiales. Cuando es sintética tenemos principalmente 3 materiales: el polipropileno, el poliéster y el PTFE, cada una de ellas con sus características, sus ventajas y sus desventajas, pero digamos que la malla de prolene es de las que más se utiliza por su costo, que en comparación es menor a los demás materiales sintéticos, facilidad de manejo, se incorpora de forma adecuada a los tejidos y desarrolla menos biofilm que algunos de los demás. Por ejemplo, el PTFE es microporosa, o sea, desde su estructura de la formación del tejido ya es microporosa y es prácticamente imposible de salvar cuando hay un compromiso infeccioso de este tipo de material. En cuanto a la densidad, lo clasificamos en alta, mediana o baja densidad de acuerdo a la cantidad de gramos de la malla por metro cuadrado. Las de alta densidad son las que tienen más de 90 gramos por metro cuadrado y las de baja densidad menos de 35 gramos por metro cuadrado. Y esta densidad habla de qué tanto tejido pues estemos utilizando en determinada superficie de malla. Esto va de la mano con el tamaño del poro. Digamos que a grandes rasgos hay una clasificación en macro y en microporosas y el corte es de 1 milímetro del poro, y se ha relacionado que las microporosas tienen mayor respuesta inflamatoria y fibrosa, por lo tanto son más resistentes cuando ya se hace una reacción asociada, y las macroporosas son más frágiles, pero tienen menor tasa de infección. La explicación de esto es que permite el paso pues, de células inmunes, especialmente macrófagos. En cuanto al tipo de filamento que tengan las mallas, lo dividimos en monofilamento y multifilamento, y cuanto más cantidad de filamentos, pues más probabilidad hay de que las bacterias hagan biofilm y por lo tanto se desarrollen infecciones asociadas al material. Entonces, si vamos a ver cuál de las características de todas estas son las que mejor desenlaces tendrían en términos de infección y recidiva, hablaríamos de una malla de prolene que tenga una densidad media, aunque esto hay que cogerlo con pinzas porque hay estudios que hablan de alta densidad con menor tasa de infección, especialmente en lo del terreno contaminado, que sea macroporosa, que permita el paso de las células inmunes en caso de que haya un riesgo de infección alto, y que sea en monofilamento. Finalmente, para hablar del terreno contaminado, tenemos que pensar en cuáles son los entornos quirúrgicos en los que nosotros nos vamos a enfrentar a este tipo de heridas, y generalmente son cirugías que se programan de forma urgente, ya sea porque el paciente tiene una hernia ventral encarcerada, estrangulada o incluso perforada. Rápidamente, pues hay varios estudios que han tratado de evaluar esto. Esto fue un análisis retrospectivo de 10 años en los que utilizaron malla sintética en cirugía emergente porque estaba o encarcelada o estrangulada, y los desenlaces fueron comparables a pacientes en los que no se utilizaba material protésico, con la ventaja de que al poner una malla nos vamos a disminuir la tasa de recurrencia de la hernia. Esta es otra publicación. Fueron 30 pacientes llevados a resección intestinal y anastomosis, porque las resecciones intestinales y las anastomosis dentro de la cirugía son una de las condiciones que más pone a dudar a los cirujanos a la hora de utilizar un material protésico. Y los desenlaces, como les digo, también fueron a favor de utilizar el material sintético. En esta otra publicación utilizaron la base de datos estadounidense de la base de datos de procedimientos quirúrgicos del Colegio Americano, y más de 3.000 pacientes en los que se había utilizado malla y a la vez se había hecho resección intestinal en hernia ventral, se compararon con pacientes en los que no se había utilizado malla. Hubo peores resultados en términos de ISO, reingreso y reintervención en los pacientes en los que se utilizaba malla. Es decir, hay varias publicaciones que apoyan la utilización del material protésico, y hay algunas en las que se desaconseja, entre otras cosas porque la población es muy heterogénea y hay muchos factores que influyen en estos desenlaces. Entonces, si vamos a resolver las preguntas que nos planteábamos al principio sobre, en este contexto de heridas contaminadas o heridas incluso sucias, ¿utilizamos malla? La respuesta es sí. La utilización de malla disminuye la recurrencia y hay tasas aceptables de complicaciones, especialmente de infección de sitio operatorio. Si ya tomamos la decisión de utilizar una malla, nos preguntamos qué tipo de malla vamos a utilizar. Eso va a depender del tipo de herida. Si es una herida limpia, contaminada o contaminada, hay varias publicaciones, varios estudios que muestran que un material sintético como una malla de prolene tiene unas tasas de recurrencia y una tasa de ISO comparativa con otros materiales más caros y menos disponibles.
Si vamos a hablar de la densidad en términos de favorecer la permeabilidad de células inmunes, una macroporosa estaría a favor de estas intervenciones, y en términos de densidad sería una de densidad media o incluso de densidad alta, aunque los de la densidad alta se relacionan con microporos y esto también se ha asociado a tasas de infección altas. Hay algunos estudios que no han sido concluyentes en cuanto al uso de mallas de alta densidad. Influye la posición de la malla. De esto ya en la reunión de hace una semana se habló bastante y uno podría concluir que parece haber una ventaja en la colocación de la malla subley, sobre todo en términos de recidiva. Esto ya está demostrado que esta posición de la malla tiene menor tasa de recidiva, pero cuando las complicaciones se presentan, especialmente las complicaciones infecciosas, digamos que el manejo posterior en estos pacientes se dificulta mucho y lograr un continente de la cavidad abdominal se hace más difícil. Cuando se ponen on-lay, hay mayor tasa de ISO, pero suelen ser ISO superficiales o incisionales profundas que suelen resolver al manejo de salvamento de malla, a la apertura de la herida y al manejo antibiótico. Y si hablamos de cirugías complicadas, especialmente cirugías emergentes o en las que ya la herida está sucia, las publicaciones, como les digo, algunas están a favor de material sintético, otro en material biosintético y otras de material biológico, pero realmente no hay suficiente evidencia para emitir una recomendación en este sentido. En este espacio de heridas sucias no hay tantas publicaciones como sí los hay en limpias contaminadas y en contaminadas. Entonces, a modo de conclusiones, las cirugías limpias contaminadas y contaminadas requieren la colocación de malla, y la sintética no absorbible tiene el mejor rendimiento al compararlo con los otros tipos de malla. Las biológicas y las biosintéticas tienen mayor costo y hay muchos estudios que muestran mayor tasa de complicaciones. Ellas podrían tener algo de ventaja en las que son sucias, que son el último escenario que les planteé. Hay evidencia contradictoria e insuficiente en la colocación de mallas en cirugía compleja. Se está a favor de las sintéticas, aunque los resultados que han mostrado las biosintéticas han sido comparables y no hay recomendaciones en el contexto de cirugías sucias. Existen publicaciones a favor de diferentes tipos de materiales y las poblaciones son muy heterogéneas, entonces en este campo sí deberíamos pues estar como expectantes a ver qué va surgiendo en términos de evidencia. Eso es lo que les tenía para presentar. No, de la revisión que hiciste me pareció que lo planteaste de una forma, eso mostrando como la evolución histórica que nos llevó a esos interrogantes que tenemos hoy en día. Yo creo que hay hernias hoy en día hay hernias en las cuales es impensable el manejo sin la malla, llámese hernia inguinal. Sé que, no sé, a mí me hicieron aprender un montón de técnicas sin malla, Schuldeis, Mabey, Bassini, que en realidad nunca hicimos curvas sobre eso porque está demostrado que el paciente va a recibir, o sea, que esa decisión de poner la malla va a estar ahí. Y creo que la discusión, en resumidas cuentas, se centra en uso de malla sintética en terreno contaminado y sucio. Sintética permanente, pues, porque ya sabemos que la biológica no es la talla, no es sino cara. Creo que las biosintéticas pasó algo similar porque se degrada la matriz y el paciente recibe mucho. Y tampoco meto las limpias contaminadas porque hay trabajos que demuestran que su comportamiento en realidad es similar. Entonces, sintética permanente en terreno contaminado sucio, la decisión es ponerla o no ponerla, ¿cierto? Siento que la evidencia es en algunos puntos contradictoria, que hay trabajos que muestran tasas de infección incluso por encima del 40%, y eso lo llena de temor a uno, ¿no? Porque en últimas es poner una malla que se va a volver un problema por intervención, por cronificación, por muchas cosas. Pero como dije ahí, es contradictoria la evidencia porque hay algunos que les va bien, por lo menos en la contaminada. Creo que parte de la discusión debiera centrarse mucho en si uno definitivamente tomó la decisión de ponerla, qué es lo que debe hacer para tratar de mitigar ese riesgo. O sea, qué estrategias tiene, ya que sabe que si decidió ponerla, qué estrategias tiene para intentar mitigar ese riesgo de que la malla se infecte, que es lo que nos da temor, ¿cierto? En ese punto, muchas de las cosas que dijiste con respecto al tipo de malla me parece que son muy válidas y quedaría en el tintero si pensar en otras estrategias
que le ayudaran, aparte de las convencionales, que le ayudaran a uno a estar un poquitico más tranquilo poniendo la malla que en definitiva necesita el paciente. Si se toma la decisión de poner la malla, en caso pues de que lo haga o dejarla así correrla después. Pero, Sí, señor. Muchas gracias, profe. ¿Alguien del auditorio virtual quiere participar antes de que hable el doctor Mejía? Yo lo que creo es que obviamente cada vez más con el uso de mallas mejores, incluso las mallas se están defendiendo mejor ahora cuando hablamos de macroporosas. Sí hay macroporosas de alta densidad. ¿Quién habló de eso? Sara sabe eso. ¿Cuáles son? La Winner 3. La Winner 3 es macroporosa de alta densidad. Todavía no se ha popularizado mucho, pero pues ya la estamos usando. Se defiende muy bien el terreno contaminado. Sigue habiendo temor, sobre todo los que manejamos pared abdominal, y es que una malla infectada es una catástrofe para el paciente y para uno, y ya lo vivimos con el paciente que tuvimos acá. Eso lo que hace es que nos prolonga la estancia hospitalaria e incluso muchas veces el paciente empieza a hacer extrusión de la malla como si estuviera haciendo un tipo de reacción a esa malla, ¿de acuerdo? Entonces, creo que hay que escoger muy bien el paciente, creo que hay que determinar cuáles son los factores de riesgo. Todavía sigo siendo muy conservador con lo que dice Juan y hay que mirar qué tipo de hernia es la que usted está enfrentando. No es lo mismo una hernia inguinal donde usted tiene una hernia inguinal encarcerada, donde usted redujo y el paciente va bien, puede haber algo de translocación bacteriana, pero cuando usted la compara con un paciente que se necrosó y se perforó, es un contexto completamente diferente. Entonces, es muy factible que yo hace último haga una técnica anatómica y posterior a eso le coloque una malla. Es correcto. ¿Por qué? Porque sí, ahí dice, no, es que hasta el 20%, algunas series hasta el 40% y algunas series definitivamente norteamericanas dice, los españoles son los que están más a favor de colocar mallas en terrenos contaminados, pero los norteamericanos todavía no. Los norteamericanos todavía le dan muy duro a la malla en terreno contaminado. ¿Por qué digo yo eso? Porque es que sí, usted dice, no, el 20% en las mejores series, pero si usted tiene el 20%, el paciente del 100%, el que le va a ir mal es al paciente. Entonces, creo que hay que saber escoger muy bien esos pacientes. Escoger bien la malla, escoger bien el paciente y darle tratamiento oportuno. ¿Qué es lo otro que yo hago? Y es que tomo cultivos. Cuando me queda la duda, así macroscópicamente esté limpio, yo lo que hago es tomar cultivos y esperar a ver qué crece. Y ya lo que hago es dirigir el tratamiento antibiótico. Y ustedes lo vieron con ese muchacho. Paciente macroscópicamente era un tejido muy bonito, granulado, sin secreción, pero en los cultivos creció una cándida. Es diferente ya darle manejo dirigido a un manejo empírico. ¿Listo? No, muy bien, Sergio, la presentación. Muchas gracias. Y creo que se enlaza muy bien con la semana pasada que fue malla profiláctica, Sí. porque la mayoría de pacientes a los cuales uno le coloca mallas en terreno contaminado es la malla profiláctica. Entonces, lo que nos tocaría buscar después es si realmente si justifica las complicaciones de malla profiláctica. ¿De acuerdo? ¿Por qué pensás, Juan? Sí, de acuerdo. De hecho, hay que repetirla. Creo que los puntos claves que tenían que quedar era a quién ponérsela, que lo dijeron muy bien con los factores, a quién estaban en riesgo con el score y a quién no definitivamente. Así fuera un paciente, pacientes de aneurismas que son los que más riesgo tienen, a quienes definitivamente no, así tuvieran todo el riesgo del mundo, porque esa malla iba a volverse un problema. Es que es más fácil hacerles 2 etapas y después, aquí hizo una hernia, después lo reconstruimos cuando ya esté el paciente. A que se nos complique una malla. Claro. Total. Muchas gracias, profe. Bueno.